ver nuestro querido abogado que ya está acompañándonos, Daniel Manríquez. Bienvenido. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido. Muchas gracias Matías, Caro, por la invitación nuevamente para hablar de este tema, acá en vísperas de Navidad. Así respecto a la cola de mono, se puede tomar, pero no manejar después. Oye, Exacto. sí, qué Porque eso es lo más qué importante. sí, para quienes están en sus casas y no van a salir. Eso, no agüemos esta fiesta, No. va a salir todo bien hoy día. Y hoy día también un poco más relajado, me saqué Sí. la chaqueta, Bien. me remangué las mangas, vine para acá para conversar sobre este tema que efectivamente es un tema súper importante. Uno puede encontrarle una relación con la Navidad, pero más allá de eso, me parece importante que las personas, tanto los hijos como los padres y madres, tengan conocimiento cuál es la edad en la que tienen que dejar de pagar la pensión de alimentos. Y este tema en particular, me gustaría conversarlo principalmente porque me han llegado muchas consultas de esto, increíblemente, por todo lo que ha pasado. Ya hemos visto que este año ha sido el año de la pensión de alimentos. Oye, sí. Ha sido un año y a partir incluso del año pasado que partió el tema de la retención del 10% Exacto. para el pago de la pensión de alimentos. Sí. Este año salió una tremenda ley que creó el Registro Nacional de los Deudores de la Pensión de Alimentos. Entonces todo el mundo, los papás, las mamás, los hijos, están todos asustados y corriendo para preguntar ¿cuándo cesan los alimentos? Exacto. ¿Cuándo se corta? ¿Cuándo tengo que dejar de pagar los alimentos? Oye, primero, Daniel, no sé, aclarar, ¿quién es el que paga la pensión de alimentos? ¿En todos los casos es el padre o hay casos también que es la madre? El padre, la madre, incluso los abuelos. Mira. Incluso la pensión de alimentos se puede pagar entre cónyuges. Incluso se puede pagar entre hermanos. No es necesariamente una relación de ascendencia o descendencia entre las familiares. La relación, ¿por qué? Porque partamos con un derecho, un principio que tiene nuestro derecho de familia. Es que los alimentos se deben por toda la vida. El pago de la pensión de alimentos es una forma legal de establecer un monto, definir un monto del pago, pero los alimentos se deben porque hay un deber de auxilio entre los familiares. Y es un principio fundante, está en nuestra Constitución, está en nuestra ley de familia, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, todos conocemos los casos más habituales que son los padres Claro. a los hijos que les paguen. Claro. Pero también hay casos en que las madres les pagan a los hijos. Hay casos en que los abuelos les pagan a los nietos. Y hay casos en que los cónyuges. Por ejemplo, una pareja, un matrimonio que se separó judicialmente, pero no están divorciados. Están separados. O sea, viven en lugares distintos. Entonces la cónyuge, por ejemplo, que dependía económicamente del marido, le dice, oye, nosotros tenemos un deber del matrimonio, porque el matrimonio no es solamente algo para procrear o para vivir juntos. Hay un deber de auxilio entre los cónyuges, es un contrato. Claro. Entonces, dentro de esa obligación, demanda al cónyuge. Y él tiene que pagar una pensión de alimento a su mujer, Bien. a su señora. Eso siempre en el caso que ella no tenga lo suficiente Los medios. los medios para sustentarse. Claro. Efectivamente, dadas las necesidades que ella tenga. Pero lo más común, lo más habitual es ver que los hijos, por medio de su madre o su padre, demanden al otro padre o madre, ¿verdad? Al otro progenitor. Hoy día recordemos que tenemos que hablar de los progenitores. sí. Entonces, la progenitora, en este caso la mamá, que por lo general se queda al cuidado de los hijos, que es lo más habitual. Ya sabemos que más del 80% de los casos es así, más del 90% de los casos así. Entonces, ella lo que hace en representación del hijo, judicialmente, ante un juez le pide que defina cuánto es el monto que tiene que pagar de pensión de alimentos. Claro. Y eso obviamente no puede ser de por vida, salvo que concurra alguna circunstancia especial, grave, específica, determinada, que haga necesario que se mantenga esta pensión de alimentos. ¿Un Pero ejemplo de eso? un ejemplo de eso, por ejemplo, las personas que tienen discapacidades mentales o físicas que no puedan bien. subsistir por sí mismas. Ok. Por ejemplo, un padre que tenga una hija que tenga un accidente, por ejemplo, que le dejó una parálisis cerebral y esa persona no puede subsistir. Claro. Ese padre, a pesar de que no viva con la hija, toda la vida le va a deber una pensión de alimentos. Porque es lógico, esa persona, esa hija, hijo, no puede subsistir Claro. por sí mismo. Pero eso, digamos, son circunstancias excepcionales. Ya vamos a ver otros Son más casos. extremas, claro. Sí, ya. vamos a ver otros casos que son también llamativos. Pero pasemos a hablar del régimen general. ¿Cuándo es la edad que tiene que llegar para que el padre o madre deudor de alimentos, el progenitor deudor de alimentos, tenga que dejar de pagarlo? ¿Será a los 18? Yo Casi, pensaba, pero fíjate que Casi. No, No. es hasta los 21 años. ¿Ya? Hasta los 21 años de edad si es que no está estudiando. Ya. Es decir, si tú cumples 21 años de edad, eres beneficiario de una pensión de alimentos, pero no estudio una profesión o oficio, ya sea en una academia, en un instituto técnico profesional o en una carrera universitaria. Si no estoy estudiando nada, hasta los 21 años se deben los alimentos. Perfecto. O sea, el padre o madre está obligado a pagar los alimentos hasta los 21 años. Pero si el hijo o hija beneficiario de la pensión de alimentos sigue estudiando, tiene hasta los 28 años. Porque cumplidos los 28 años,
esté estudiando o no esté estudiando, esa persona deja de pagar los alimentos, ya no le corresponde. ¿Y qué pasa si esa persona, ese hijo o hija, trabaja? Si ese hijo o hija trabaja, pero tiene más de 21 años, Claro. tiene más de 21 Y está estudiando. y menos de 28, si está estudiando, debería cesar los alimentos. O sea, tiene para seguir estudiando hasta los 28 años. O sea, legalmente no le conviene trabajar. O sea, Por conveniencia. depende de cuáles sean también las definiciones que esa persona quiere dar en su vida. Pero sí, pero efectivamente, si quisiera sacar un provecho, por decirlo de alguna manera, claro, la manera sería hasta los 28 años, pero tendría que estar estudiando. O sea, si la persona no estudia una profesión o oficio, Sí. no tiene derecho a... O sea, si estudia, hasta ahí tiene... Cuando recibe su título, Claro. ahí Ahí procesan los alimentos. O sea, abogado, si termina de estudiar a los 24, ahí termina. Ahí termina. Ok, no es que hasta los 28 le va a seguir llegando. Exactamente. A no ser que sea un médico, un doctor, que sean Que 7 años de claro. carrera. ¿Qué sea- pasa? Y las Sí. ¿Qué sucede? especialidades. Y... Efectivamente, pero estas son las circunstancias por edad. Ya ese digamos, es el régimen especial y el que es importante a las personas. 21 años, si es que la persona no está estudiando, y hasta los 28, que el año tope. final, es la edad el tope, final, claro. el tope son los 28 años. Pero la ley también define dos circunstancias en que se van a seguir debiendo los alimentos a pesar de que tenga más de 28. O a pesar de que tenga más de 21, buenísimo. Ya. estudie o no. Bien, ¿y cuáles son esas circunstancias? Bueno, ya señalamos una, que es cuando las personas tengan una discapacidad Claro. física o mental que haga imposible la subsistencia por sí misma. Esa es una condición, pero también tenemos otra condición. Otro caso, que es cuando las personas, los hijos se casan. Cuando el hijo o hija beneficiario de la pensión de alimentos se casa, pierde la calidad de beneficiario de esa pensión de alimentos. ¿Por qué? Porque por ley pasó a Pasa tener cónyuge. otro alimentante. Ah. Otro que sería otra rama, digamos, de Claro. alimento, que sería el cónyuge. Perfecto. Entonces, en ese caso, evidentemente deberían cesar los alimentos. Claro, porque se supone que si se casan, ¿cierto? Es porque la otra persona también puede apoyarte, una cosa así, ¿o no? Exactamente, Sí. ya tiene Entiendo. una persona que lo está apoyando económicamente. Perfecto, Ya sí. se pueden auxiliar recíprocamente. Exacto. Entonces cesa y se corta esa línea con el padre o madre a la cual le está cobrando esa pensión de alimentos. Entonces, indistintamente, si se casó a los 19 años, y te lo digo, me pasó un caso así. Me casó un caso muy parecido, pero una persona que tenía 22 años y se había casado, estaba estudiando, pero cesaron los alimentos. Y eso es así. Ahora, otro caso que tenemos es cuando ese hijo beneficiario de la pensión de alimentos de otra persona reciba una donación cuantiosa, millonaria. ¿Un loto? Algo así. Un loto, Una herencia. por ejemplo, una tremenda... En verdad habla de una donación, Ya, una no de una herencia. Tiene que ser en este caso una donación. Por ejemplo, no sé, Matías multimillonario, súper amigo mío, y me quiso compartir su fortuna. Mira, Entonces me dio, por decirte, $100 millones. Claro. Entonces, toda esa plata... poquito más, no, un poquito más. un poquito más. Me regaló. Entonces, mi papá, si fuera él, digamos, él me debiera pensión de alimentos, Claro. mi papá diría, oye, ¿por qué me estás Para, cobrando po. si tú ahora, en verdad, fuiste beneficiario de esta pensión? Claro, ¿Verdad? claro. O sea, Entonces, ahora ¿qué ayúdame recibe? tú a mí. Claro, ayúdame tú a mí. O sea, Ese es un caso. Y bueno, eso digamos son los casos que contempla la ley de que cesarían los alimentos. Perfecto. Abogado, tengo pregunta. ¿Esto es automático? ¿Se hace un trámite? ¿Hay que ir a la oficina? ¿O esto está en el sistema y al momento de que se ingrese este documento, en caso de que el beneficiario esté estudiando o esté cesante, etcétera, esto se sabe de inmediato? Lamentablemente no, Matías. A través de Esto se demanda. solicita. Ya. Esto se le tiene que... El juez se informa porque las partes van informando de las cosas. Entonces el juez no tiene idea si el hijo o la hija está estudiando o no. O se casó. Si se casó, Ah, ya, si perfecto. se tituló. Entonces el tribunal, digamos, si la sentencia dice que una persona tiene que pagar una pensión de alimentos de 200.000 pesos mensuales, el tribunal lo deja como, bueno, esto se estará pagando. No sé si se está pagando o no. A mí me tienen que informar si se está pagando o no. Ok. Si alguien quiere cobrarlo, me lo tiene que informar. Y esa información es lo que se llama demanda. La demanda es la primera acción. Ya. Es cuando yo digo, Caro, nosotros tuvimos un Toma. hijo, Claro. entonces yo Claro. vivo con el hijo, entonces yo te demando a ti para que pague una pensión de alimento a mi hijo. Esa es la demanda, la primera acción. Después lo que viene es la etapa para ver si es que se cumple o no este Claro. régimen establecido de alimentos. Sí. Y en esa etapa de cumplimiento, que también se ve judicialmente, esto todo se ve ante un juez,
teóricamente Claro. uno. Se ve en un tribunal que hay muchos jueces. Pero eso hoy día todo se hace por internet. O sea, hoy día ya no hay que ir con papel y cuestiones. Esto se hace por internet. El abogado tramita todas estas causas por internet. Las personas pueden verlo por internet sus causas, con su clave única, en la oficina judicial virtual. Bueno, esto está en una causa de cumplimiento. Entonces ahí vamos a ir verificando paso a paso. Las partes informan. Claro. Señor juez, ¿me pagó? No me pagó. Bueno, en esa causa yo tengo que informar una de estas circunstancias. Pero respecto del cese por edad, ya no tiene que hacerse una demanda nueva. ¿Ya? Es decir, si con la Caro tuvimos un hijo Claro. y esa hija, un hijo tiene hoy día 29 años, la Caro tiene que mandar al hijo. No Ok. tiene que demandarme a mí. Tiene que demandar al hijo para Que haga cesar el cierre. los alimentos. Y entre ustedes dos, yo me separo esto, entre ustedes dos van ante un juez y el juez decreta el cese de los alimentos. Y si no hay este cese, igual queda legalmente que tiene que seguir cumpliendo. Efectivamente, se seguirá debiendo. O sea, pueden pasar 29 años, 30 años, 31 años, 32 años y legalmente se va a seguir debiendo. Porque el tribunal no se ha informado si es que vino una circunstancia sobreviniente, por algo el padre mantiene esta deuda. Oye, ¿qué pasa, abogado, cuando, por ejemplo, ya no hay una demanda en algún minuto que dice que se comience a pagar la pensión alimenticia? Sí. Es retroactiva, por ejemplo, ya un niño de 12 años Ujú. y se hace a los 14 la demanda de pensión alimenticia. ¿El juez hay una deuda anterior o se empieza desde que se hace la...? Muy buena pregunta, Caro. Esta pregunta la suelen hacer las personas que están pensando en hacer una demanda de alimentos. Y lo cierto es que no, Caro. No. Ya no es retroactivo. ¿No es retroactivo? No es retroactivo. Esto siempre se va, una vez que se establece el pago de los alimentos, desde ahí se empieza la deuda, digamos. Ya. El deber de alimentos siempre estuvo. Claro. Ese padre siempre tuvo que aportar. Ese padre ya puede aportar con gastos útiles, por ejemplo, comprando los pañales del niño cuando son pequeños, digamos, los gastos de escolaridad, los gastos universitarios. Esos son los deberes que siempre todos los padres lo tienen. Y ojo, no porque la madre demande significa que ella no tiene un deber de alimentos. Claro. Si las padres contribuyen en la medida de lo que pueden. Y hay una lógica matemática, o sea, no matemática, hay una lógica legal para poder establecer ese monto de acuerdo a cuánto pueden contribuir, cuánto gana cada uno, dónde viven, la posición social y la necesidad de los hijos. Pero en definitiva, desde que se cobra, desde que hay sentencia, Se desde cobra. ahí queda fijo. O sea, no puede ser después. Y no para atrás. Claro. Perfecto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de tiene los 28 años y este padre tuvo una sentencia y jamás hubo un pago? Si jamás hubo un pago, mira, aquí nos vamos a meter tendríamos que entrar, tendríamos que hilar súper fino porque hay muchas circunstancias y cosas que pueden ocurrir. Claro. Primero, si es que nunca pagó la pensión de alimentos, tenemos que distinguir dos situaciones. Una situación en que el hijo o hija, a través de su madre o padre, constantemente esté cobrando la pensión, que mantiene viva la causa, a pesar de que no pague. Está cobrando. ¿Por qué? Claro. Porque el otro caso es que si el padre o madre, la mamá, por ejemplo, nunca lo cobró y lo dejó estar, nunca cobró un peso, tiene una deuda millonaria, se liquidó la deuda, se estableció que debe 150 millones de pesos, pero nunca se cobró. Ese padre dice, oye, tu inactividad en cobrarme, como tú no me cobraste, y mi inactividad en el pago, lo que produce es un efecto legal que se llama prescripción. Entonces yo puedo solicitar que toda la deuda que no me cobraste para atrás y que yo no te pagué, que no reconozco el pago, prescriba. Por eso es súper importante que la persona a la que le deben alimentos esté constantemente cobrándola, aunque Claro. no le paguen. Claro. Porque así no van a poder solicitar la prescripción y no pierda la oportunidad de perdió 100 millones de pesos Exacto. a lo Parisi, 200 Claro. millones. La madre de Parisi en este caso lo que está haciendo en el cobro es mantener viva la deuda y que está súper bien. Y que el hombre no pueda hacer la prescripción. Y claro, para que él no pueda solicitar la prescripción. Mira. Porque él perfectamente lo que podría decir es decir, oye, vuelvo a Chile, está prescrita, no me lo cobraron. Exacto. Oye, pero ¿y si pasa mucho tiempo, a pesar de que se esté informando que está vigente, igual puede prescribir si pasa una cantidad de años? No. No, ya. Mientras se exija el cobro, esa deuda puede mantenerse viva siempre. Claro. Mira. Oye, abogado, y estamos como un poco al debe en cuanto al sistema que regula esto, porque Absolutamente. Sí. debería ser automático, o sea, debería saber si esto realmente, si el hombre está pagando, ¿cierto? Porque igual es tedioso y debe ser un estrés Estar constantemente para la constantemente. persona que demandó, ¿cierto? Estar subiendo el informe, estar pensando en eso constantemente es Sí. muy malo. O sea, Es yo malo. conozco Es personas, desgastante, o sea, es una incluso Es desgastante. creo que de mi familia, que es muy psicológicamente- desgastante. Sí. Muy cierto, Mati. Es muy desgastante, es desgastante sobre todo para las madres. Totalmente. O sea que muchas veces quedan en un verdadero abandono,
tienen que trabajar, tienen que cuidar a los hijos, tienen que cuidar la casa, tienen que cocinar, tienen que hacer todo eso y además Ir al hay que juzgado. cargarle que tenga que estar contactando abogados, tiene que ir, de repente la plata no da, las lucas no da, el papá no está pagando. Entonces, por supuesto que es una injusticia tremenda. Sí. Y esta injusticia tremenda, que mucho tiempo permaneció detrás de una cortina, luego de todo el tema que se produjo por la retención, salió a la voz, se empezaron a salir los estudios públicos sobre Claro. esto, demostrando, oye, acá tenemos una situación de injusticia tremenda, hay una demanda social, hay un montón de madres que están haciendo esta demanda. Resolvámoslo. Bueno, una respuesta a esto, Matías, si bien esto no va a ser automático, una respuesta para ayudar a controvertir esta situación es precisamente la ley que pone el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. ¿Por qué? Porque este registro lo que va a permitir es que el padre deudor de alimentos ya no se va a poder seguir haciendo el Larry. ¿Por qué? Claro, En buen chileno. En buen chileno. Sí. ¿Por qué? Porque ese padre va a quedar en este registro y los bancos, por ejemplo, ese padre está ganando sus lucas, Sí. juntó plata y va a pedir un crédito hipotecario. Ah, Y el banco tiene el deber de preguntar al Registro Nacional de Deudores de Alimentos, ver si debe, y cuando le otorga el crédito, se queda pum con un porcentaje esa plata y se lo deposita a la cuenta a la madre. Si ese padre quiere comprar una casa, Lo mismo. va a quedar todo retenido. O sea, ese padre, si quiere realizar actos, si tiene una empresa, los retiros de una sociedad anónima, por ejemplo, Claro. los retiros que tenga, eso va a quedar, se embarga de alguna manera, pum, y pasa a la madre. mira. ¿Te fijas? Entonces, este registro viene precisamente a hacer la vida muy difícil, a ponerle presión, porque por mucho... mira, tú puedes, en la ley, judicialmente puedes pedir muchas cosas. Claro. Te pueden decretar muchas cosas. Pero hay resquicios que... Sí. Pero al final, si no tiene un efecto en la persona, no le produce nada. Entonces, Puede seguir su vida normal. Sí, pues. puede seguir haciendo... Claro. Y se va de un lugar a otro, es que me cambié de pega, me fui para acá, para allá. Excusa. En el excusa. finiquito, si una persona la despiden, por ejemplo, si al padre deudor de alimentos, o la madre también puede ser, pero uno pone el ejemplo del padre porque es lo más común. Si al padre, por ejemplo, le tienen que pagar un finiquito, le van a descontar parte de su finiquito. Si una persona accede a un cargo público, por ejemplo, a trabajar en la administración del Estado, en un ministerio, esa persona, perdón, a un cargo de elección popular, esa persona, pum, le van a retener plata, parte de su sueldo para pagarle la pensión de alimentos. Es lo que hubiese pasado con París en este caso. Lo que hubiese Lo que- pasado, lo que evidentemente, hubiese, claro. si hubiese sido electo. Claro. No, qué importante es tener... Y sabes que me queda una duda también que creo que es relevante para todos quienes están escuchando en sus casas. Y es que es necesario acudir a un abogado para hacer, por ejemplo, la primera demanda, Claro. o ir haciendo esta... recordar esta que se mantenga activa, que sea vigente, porque Sí. ese ya es otro costo. Efectivamente. Acompañado, no, claro. y estamos pensando en alguien que, pucha, no está recibiendo plata por una pensión de alimentos, estás con toda la carga y más encima se puede hacer el trámite sin abogado o hay que hacerlo a través de un abogado. Bien. Siempre con un abogado. Esa es la primera respuesta. La persona va a tener que hacer la solicitud a través de un abogado y yo recomiendo, o sea, tiene que hacerlo asistida por un profesional Sí. para que Claro. lo oriente. Ahora, si la persona no tiene los recursos, esa persona puede ir a la Corporación de Asistencia Judicial. Ah, ya. Bien, y se presenta, explica su situación, va a hablar con un asistente social y va a pasar el caso a la corporación. A la corporación, obviamente, no te van a ofrecer un servicio igual que un abogado particular, porque la corporación, principalmente los que trabajan ahí son los estudiantes, o sea, ex estudiantes de Derecho que están haciendo su práctica profesional. Claro. Claro. Entonces, yo hice mi práctica profesional en familia y a mí me tocó hacer también estas demandas de alimentos. Pero para las personas, muchas veces, las batallas que se dan, las personas cuando tienen menos recursos, no todos los casos, por supuesto, pero la mayoría de las veces no requiere una asistencia que requiera tantas cosas. Distinto es cuando las personas, por ejemplo, las partes ganan mucha plata, los dos, hay que definir bien con peritajes sociales, Claro. económicos, investigar, que por lo general en las personas en que perciben menos ingresos no es tan necesario, por lo tanto la complejidad igual baja un poco Ya. y se puede hacer una buena pega igual. Y la rapidez del proceso. Y está ese la rapidez del apoyo, y está ese proceso. Y apoyo, está el apoyo, pero es está el necesario apoyo que alguien y- te esté orientando. Sí, sí. Así que Sí. ya saben también que son las corporaciones de asistencia judicial Sí. que pueden acudir en el Exacto. caso que lo necesiten. Sí. Exacto. Oye, otro punto que se me había ido a comentarles que también no hay cese de alimentos y esto se puede dar es cuando exista una circunstancia muy especial y muy grave que el tribunal diga, ¿sabes qué? A pesar de la edad, igual te tienen que pagar los alimentos. O sea, hay casos incluso que han llegado a la corte dependiendo de hijos o hijas que están haciendo un magíster. Uno puede decir, oye, ya, pero ya tienes pregrado, ya O sea, estudiaste. ya está ahí en el taller de no sé Claro, qué cosa. pero por ejemplo esa Especialidad, persona, claro. pero si por ejemplo un caso especial y grave, muy especial y grave, por ejemplo si el papá gana mucha plata,
ese hijo está haciendo un magíster en, no sé, en Harvard, y la única manera de mantenerse ahí es que reciba un aporte de su padre. Bueno, en esos casos graves y especiales, el tribunal, claro, el padre se mantendría obligado al pago de esta Mira. A pesar de la edad. A pesar de la edad. Mira, qué buenos consejos y orientación nos has dado, Daniel. Absolutamente, pero yo sé que todos en sus casas igual es un tema que realmente muchas veces no sabemos y muchas veces también no podemos acudir a un abogado que nos explique. Claro, y todos tenemos a alguien cercano, quizás, ¿cierto?, a nuestra familia o algún amigo que está pasando por esto, y muchas veces te lo preguntaba, Daniel, porque he visto a muchas personas pasando por este proceso que están muy desgastadas. Sí. Muy, y es pasándolo mal. Entonces, sí, mira, es tanto el desgaste que al final lo que terminan haciendo muchas madres es abandonar y decir, ¿sabes qué? Sí, sabes que ya no me caliento más la cabeza. Ya me hice cargo mi hijo, ¿para qué voy a seguir cobrando esto? Terrible, sí. Ahora, que es injusto, obviamente que es injusto, porque tiene un derecho reconocido por la ley, dictado por un tribunal. Está el derecho. Pero, bueno, mi llamado es a las personas: instrúyanse, busquen la información, contáctense con abogados, vean estos programas. Acá en Canal TVR, en Tu Conexión Matinal, a la gente en YouTube, busquen Abogado TVR y van a ver que hemos tratado un montón de temas. Hemos hablado de deuda, hemos hablado de temas de pensiones de alimentos, violencia. Hemos hablado de violencia intrafamiliar. Entonces búsquelo, hoy día están los medios. Invito también a las personas, perdón que me arrogue pero invito a las personas que busquen en mi canal de YouTube, Abogado Manríquez. Sí. Yo no hago un llamado a las personas ni que me contraten, ni buscar acá algún tipo de lucrar, algo. Acá es información. Sí. En mi canal ustedes van a encontrar estos temas. ¿Qué es la pensión de alimentos? Educación. Educación, el divorcio, cuáles son los requisitos para divorciarme. A mí no me interesa que me llamen a mí para divorciarse o para la pensión de alimentos. A mí lo que me interesa es que si ustedes van a contratar el día de mañana con un abogado, es que si usted va a ir a la Corporación de Asistencia Judicial, vaya informado, informada, porque eso es lo importante. Entonces, y de hecho el último video que subí es sobre el cese de alimentos. Explico básicamente esto mismo, no con la profundidad de ahora, y que agradezco la oportunidad de poder conversarlo acá, porque en verdad es necesario, no solo para el padre que quiere que le dejen de pagar, sino que para los hijos lo tengan claro, incorporado, claro. Que lo sepamos. Yo a determinada edad ya no tengo el derecho de exigirlo, claro. O también al revés, tengo el derecho. Muchas veces se cree que no tengo el derecho. Mucha gente cree, claro, cumplí, no sé, tengo 25 años y sigo estudiando, pero estoy grande, ¿cómo le voy a cobrar a mi papá, a mi mamá? O sea, de hecho uno piensa a los 18 años. Y no, la primera, de hecho el Estado lo que tiene que hacer es promover que la gente estudie. Nosotros queremos más personas, más hombres, más mujeres, más personas educadas, profesionales, competentes en un mercado donde pudieran adquirir mejores salarios. Por supuesto que esa es la idea. Entonces el Estado tiene que proteger eso. Por eso, hasta que termine de estudiar, hasta que tenga su título. Y por supuesto, si esa persona está trabajando, ya está ganando su luquita, por supuesto que ya es momento de que pague. Ahora, la deuda para atrás, que se generó en el tiempo, se tiene que seguir pagando. O sea, si ese padre o madre que es deudor de alimentos, el progenitor, hay que meterse la palabra progenitor. Si el progenitor deudor de alimentos generó una deuda, por ejemplo, no sé, en todo el tiempo que transcurrió debía 100 millones de pesos, pero a lo largo pagó 80 millones, pero debe 20. Sí. Claro, porque estaba obligado al pago de 100.000, pero pagaba, no sé, 80.000 mensuales. Ya. Entonces durante muchos años fue generando una deuda igual, pagaba, pero incompletamente. Igual generó una deuda. Esa deuda no se extingue por el cese de alimentos. Perfecto. Esa deuda yo tengo derecho a seguir cobrándola hasta que el progenitor lo pague. Aunque ya tenga más de la edad que corresponde. Aunque tenga más de la edad, porque por supuesto quedó una deuda. Y esa persona es acreedora de esa deuda. Debe ser pagada, así es. Un aplauso para nuestro abogado. Gracias. Daniel Manríquez. Ahí está el Instagram también, para que lo sigan en todas las redes sociales, @Abogado Manríquez. Lo pueden contactar y también ver los videos que sube ahí enseñando, dando tips, consejos en cuanto a los temas legales. Abogado, cerrando ya su tema, ¿cierto? Queremos agradecerle por haber estado con nosotros este año 2021. Lo conversamos fuera del aire, se va a cumplir un año ya. Sí, en enero se cumple un año. Desde que llegó acá. Un año ya viniendo para acá, muy agradecidamente también por esta plataforma, Matías Caro, al canal, a todas las personas, a la Fernanda también, que es la que hace el contacto, generalmente generando contenido, y agradecer esta posibilidad que ha sido muy buena para mí. Quizás, bueno, todavía no es final de año, pero sí por la Navidad. Agradecer esto, porque yo de verdad me lo tomo como un regalo, porque profesionalmente me ha servido, no en un tema de necesariamente de lucro, así como de utilidad, de que me genera dinero. Me ha servido mucho
para yo generar las herramientas necesarias para aprender a expresar mejor las cosas, las ideas y a profesionalizarme en esta materia. Sirve como personas del día a día. Exactamente. Sí. Así que Y muchas gracias por esta oportunidad. Ayuda muchísimo, abogado. Gracias, porque hay Caro. muchas Bueno, es la idea. Personas detrás de la cámara que lo Y el que lo sentido, dicen. y honestamente, el sentido más profundo con el que lo hago es porque yo soy un convencido que las personas somos más libres en la medida que tenemos más información, más educación. Es verdad. Y esa es la Es finalidad, al final de cuentas, esa es la finalidad. Claro, que la sí. finalidad es esa y que estemos todos mejor también, y yo creo que eso apunta a todo su trabajo. Un tremendo Exacto. abrazo. Muchas gracias, Caro, Matías. Gracias. Sí, Feliz Navidad. Feliz Mau. Navidad también y para usted. descansa un poquito también. Sí, pues, ya- no todo ya vendrá el momento. Sí, relájate en Navidad. Sí, eso. Sí, Espera ahora el viejito Pascuero. Ese avión regaloneado. Le hizo la carta, Sí. abogado, ¿no? Le hizo la carta. le hice la carta al Muy mismo bien, escuela. perfecto. Ya, te atento ahí. Cada cláusula que esté lista. Claro, así mismo. Esto Así, es tal un cual. contrato, Papá Noel. Saludos a la familia, abogado. Muchas gracias. Igualmente Un para abrazo. usted. Muchas gracias. Chao a todos.